Ambiente de emoción en el sorteo, en este marco incomparable de la Junta General. Vamos a sortear, como todos los años, los recortes, las privatizaciones, el deterioro de los servicios públicos. En Asturias siempre toca el doble además, los recortes del PP y los recortes del PSOE. Estamos abonados, siempre ganamos, ciudadanos. En Asturias somos así. Y siempre toca la muñeca chochona de las privatizaciones, el perrito piloto de los recortes en inversión en lo público, los recortes de salario, la falta de creación de empleo, les coles para cualquier cosa, los retrasos en sanidad, los recortes en educación, siempre toca, ciudadanos. La privatización del ERA también toca. Recortes en bomberos, recortes en enseñanza, recortes en todo tipo de servicios públicos, siempre toca. Anímense, que el sorteo va a empezar dentro de poco. Hay ambiente de expectación en este marco incomparable de la Junta General del Principado. Va a venir el niño de San Ildefonso del barrio obrero de Somió con la piruleta. Inversión en los servicios públicos. Toca doble, toquen los recortes del PP y los recortes del PSOE. En Asturias somos así de afortunados, tocamos todo. En Asturias estábamos acostumbrados a los dobles recortes, los recortes del PSOE y los recortes del PP. Pero aquí hacenlos de otra manera. Aquí privatizar y externalizar, que es mucho más progresista. Y aquí recorten, pero recorten según ellos, porque en ellos queda más remedio. O sea que no lo hacen con gusto. Y va en el sueldo, al parecer, lo de aprobar los recortes. Está saliendo Javier del barrio obrero de Somió, hay un poco de atasco, pero va a venir, tranquilos. Está aquí, está aquí en alma y en cuerpo presente. Ánimo, que va a tocar, siempre toca en Asturias, la muñeca chochona de las privatizaciones. Y el perrito piloto, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto de la privatización, los recortes a los trabajadores públicos y la falta de inversión en lo que lleve todos. A los que les toca siempre son a los que tienen empresas para externalizar, para privatizar y para forrarse con la ruina de todos los demás. A esos no vienen a este sorteo. Aquí sorteamos los recortes de Asturias, la muñeca chochona, el perrito piloto, todos los recortes que nos toquen en Asturias, tanto a los trabajadores del sector público como a los ciudadanos. Hay que recordar que cuando se recorta en el sector público, no solamente, que ya sería bastante, se recorta a los trabajadores, sino que se nos recorta a todos. Cuando hay recortes en sanidad, hay problemas muy graves. Cuando hay recortes en educación, hay problemas muy graves. Cuando hay recortes en el ERA, hay problemas muy graves. Los bomberos, el sector público en Asturias está sufriendo recortes que afecten a los trabajadores, pero también a los ciudadanos. Hay que acordarse que defender lo público y defender lo de todos. Hay que acordarse que para eso pagamos impuestos, para eso queremos tener unos servicios de calidad, porque nos lo merecemos, no hay una limosna y un derecho. Javierín ya arregló lo de aquí, ahora va a arreglar lo de la gestora. Eso y es tremendo, amigo. Hay una anécdota, en la época de la restauración nombraron a uno ministro y fueron a felicitar a la mujer, y la mujer dijo: tenemos un disgusto en casa terrible. Y pregunté: ¿pero por qué se nombra ministro? Porque antes sabíamos en casa que era idiota y ahora va a saberlo toda España. Lo mismo digo, están asustados con Javier, no dan crédito. Después de la revolución del 34, lo más florío que tenemos llega Javier Fernández. Este hombre que nunca sabe si se acaba de levantar de la siesta o ya que va a dormir ahora. Este hombre que no quiere saber nada de las empresas en lucha, de los trabajadores en conflicto, de la gente que sufre recortes, salvo que seas del Soma o algo así, entonces sí te recibe. Si no, no quiere saber nada de ti.
bien ahora mismo está aquí en cuerpo presente, pero su espíritu está viajando del barrio obrero de Somío para acá. Lo que pasa es que hay atasco. Están todos los Audis y todos los BMWs ahí atascados en la rotonda. ¿Cómo me estás poniendo? Ya, no hay respeto ya para nada, no hay respeto para nada. Un prove jubilado, y mira lo que estamos haciendo, que te harás recortado también la pensión, hay que verlo, para creerlo. La muñeca chochona de los recortes y el perrito piloto de las privatizaciones. Siempre toca, Ciudadanos. Oye, tremendo. Y un problema de densidad, no tienen peso, por eso suben. Ciudadanos, vayan preparando sus boletos. Vayan preparando sus boletos. Estamos sorteando los recortes. Estamos sorteando la prolongación de la jornada. Resulta que todavía hay los que se quejen aquí los veo yo, que se quejen porque trabajen más que en cualquier otro lado los funcionarios. ¿Y cuánto ahorráis de calefacción? Decid la verdad, ser sinceros, estar en casa dando diente con diente o estar ahí que tenéis hasta calefacción gratis. Privilegiados, que sois unos privilegiados, en vez de hacer como Javier y compañía, que se ganen la vida como se la ganen. El niño bonito, estoy el 15, el niño bonito de la gestora. Y luego está el 22, los dos pactitos, el pacto de Madrid del PP-PSOE y el pacto de Oviedo de PSOE-PP. Y el 66, la bestia primigenia de las privatizaciones. Acordáis cuando erais pequeños y jugabais a la lotería en casa, qué tiempos. Yo también fui a GB, como dicen ahora. Bueno, no vamos a ir a la primera parte de Cuéntame, sino que vamos a venir a los tiempos reales, a lo que estamos pasando ahora. Míralos cómo posen. Ay, qué bien lo pasen. Da hasta algo, decíos nada, verlos tan felices. Ellos cómo son. Ahí, cómo se quieren. Son gente de Estado. Este Javier ahora dice en Madrid que hay un jefe, una persona de peso y alguien de Estado. No sé qué querrá decir eso, que nos va a dejar preñados a todos, será. No nos comprendéis. No, hay que ponerse en sus zapatos de tofilete, en sus zapatos de tofilete para entender lo que está pasando este hombre. Que ya es socialista, veislo cuando pone esa cara de amargura, tener que hacer recortes. Él que ya es pariente lejano de Manuel Llaneza, enteróse en el 89, pero bueno, enteróse al fin y al cabo. Cuando estaba en Minas estudiando con el Loden no se acordaba que era pariente de Manuel Llaneza, ya se enteró después. Así estamos, Ciudadanos, siempre toca en Asturias, además toca doble, los recortes del PP y los recortes del PSOE. No vos quejad, que estamos como queremos, que hay los que todavía comen 2 o 3 veces al día. No seamos así, que los del PSOE no oye que privaticen, ellos externalicen, que yo mucho más progresista. Externalizar y es lo mismo que privatizar, pero en el lenguaje de aquí del PSOE de Asturias. Y dailo a los amigos, lo que lleve todos, para que lo gestionen, para que ganen dinero y hombre, luego se supone que no te mandarán por Navidad precisamente un boli de plástico, pero bueno, esto igual llega muy allá, ¿no? Bueno, Ciudadanos, empezaremos el sorteo. ¿Cómo está la parte técnica? Esto está como el país, está atente mientras cobro. A ver, esto va a haber que... A ver, ya salió la primera bola. Veamos, con estos dedos que tengo, a ver, alguien que me lo abra. Pero cántalo, Sanidad. Recortes en sanidad, varios millones de euros. Quieren hacer de la sanidad un negocio, y el gran negocio, porque tenemos la manía de no querer morimos, somos gente más pesada que la hostia. Ya avisaron que además cada día envejecemos, nos hacemos más viejos y queremos seguir cobrando la pensión y queremos seguir teniendo hospitales que te atiendan. Esto no se puede mantener, Ciudadanos, no seamos demagogos ni populistas. La lista de espera desespera, esperar por una consulta insulta y sin personal no se puede cuidar. Por una sanidad pública y de calidad. 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 Bueno,
ciudadanos, los que tengan una enfermedad o tengan previsto en los próximos 50 años ponerse malos, ya os tocó ellos la pedrea en plena frente. Hay que animarse, que peor deben estar en otros lados según dicen. Lo dicho, la sanidad ya tocaron los recortes para los trabajadores y para los ciudadanos sobre todo. Aplausos, porque siempre toca. En Asturias siempre toca. El perrito piloto de los recortes y la muñeca chochona de las privatizaciones. Y un gran negocio. Tenéis que dejar de trabajar para lo público y montar un tenderete de estos que monten aquí los del PSOE y en Madrid los del PP. Montes una empresa, pagues 4 duros, dante la concesión y ya sabes, a vivir, que son 2 días. Y si se te da bien, a los papeles de Panamá. Vamos a seguir con el sorteo, porque no puede ser que solo los de la sanidad tengan el privilegio del doble recorte. A ver, niño de San Ildefonso, ven para acá. Un momento, que viene Fomento. Vamos a ver. Tengo una chuleta. Ah, claro, la seguridad en las carreteras. Volvemos a lo antiguo. Hay que volver al carro del país. PSOE, PP, la misma mierda 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 y es lo que hay. Somos unos demagogos y unos populistas, pero bueno, y lo bien que lo pasamos que. Bueno, como decíamos, en Fomento, como sabéis, cada día hay más baches, lo cual hace que está bien, porque vamos más atentos, más que nada para no joder los ruedos, y así vamos más lento también. Después de todo no está tan mal. Alguien que me... A ver, niño de San Ildefonso, a tu trabajo. Claro, son funcionarios, no quieren trabajar, ya lo sabemos todos, están desayunando. Es que quieren desayunar y todo, estos funcionarios acaban con cualquiera. Hay que venir desayunados, meaos, cagaos y lloraos de casa, por favor. Bueno, me dicen aquí concretamente el recorte, 4.200 kilómetros, coño, con lo pequeño que ya Asturias hay tanto, bueno, 4.200 kilómetros de carreteras asturianas esperan inversión. Privatizan y recorten en cuanto tienen ocasión. Esto se supone que hay un poema, pero la rima sindical ya sabéis que es bastante floja. Tenemos que ir un poquitín más, a ver, para otra. Y así recortando, sin trabajadores vamos quedando. ¿Veis el ritmo, no? No sé si asonante o consonante la rima. Bueno, privatizan solo lo rentable porque lo costoso lo hacemos los currantes, con la precariedad sangrante. Bien, aplausos, yo creo que queda bien definido. Otro recorte más. Van a tomar nota para hacer lo que tienen que hacer. Seguimos con el sorteo. Los niños de San Ildefonso no dan ya más de sí. Venga, ánimo. Cuidado con la piruleta. Sí. Educación. Recortes en educación. A ver. Ahora van a recortar en todo, siguen recortando en todo, pero especialmente me pone aquí las plazas de auxiliares, de educadores y fisioterapeutas. Al parecer recorten más todavía que los demás. La educación ya es algo que no os interesa mucho a esta gente, porque digámoslo claramente, esta gente que nos gobierna aquí y en Madrid son gente clasista, y solo la idea de que nuestros hijos o nuestros nietos puedan ir a la misma escuela, al mismo colegio, a la misma universidad que ellos, los vuelve locos. Este y un problema ideológico, no hay otro problema. Este no hay un problema de dinero, hay un problema de entender la vida. Si nuestros hijos, los hijos del pobrerío, van a ir a la misma universidad que los hijos de esta gente, nada de lo que ellos piensen tiene sentido. Por eso hay que reivindicar una enseñanza pública de calidad, y el que quiera otra cosa, que se la pague enterita de su bolsillo. Y el que quiera darte con crucifijo en la escuela, que lo pague con su bolsillo. Y el que quiera una enseñanza segregada y que haya dos clases, la del pobrerío y la de los ricos, que lo pague de su bolsillo. Bueno, a ver, les rimes. Y ya os digo que perdonad, pero bueno, es lo que hay. Esta consejería precariza cada día. Bien, nuestro consejero recorta con esmero. Manos arriba, esto es un contrato. Bien.
Esto es un contrato. Manos arriba. Esto es un contrato. Manos arriba. Esto es un contrato. Manos arriba. Esto es un contrato. Así consiguen que las cifras del paro sean una obra de ciencia ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, a base de hacer contratos y contratos y contratos, en todos sitios, en lo público también, lo cual tiene un escándalo. A ver, niños, ya están discutiendo por quién tiene la piruleta más grande. Venga, niños. Bienestar social, que es una contradicción en sus términos con lo que está haciendo ahora el Principado, sería más bien malestar social y colectivo. Veamos los afortunados por los recortes en bienestar social. La atención temprana sin personal no se puede gestionar. Las listas de espera nunca se van a terminar entonces. Servicios sociales cada día más precariedad con la falta de personal y a usted no le atenderán. Bueno, trátenos de usted, oye, que luego se queje la gente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sin personal no hay dignidad. Ancianos, menores y discapacitados, los más perjudicados. Los recortes de personal afectan lo asistencial. Sin personal no hay dignidad. 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 Seguimos con este sorteo, seguimos con más recortes, con más privatizaciones, con menos inversión en el sector público. Estamos que lo vertemos, ciudadanos. Aquí siempre toca. Veamos. A estos conozcoles yo, tanto el día en los mítines del PSOE molestando a Javier, un hombre socialista y obrero, y que tenga que aguantar al pobrerío ahí diciendo que no se puede privatizar la atención a los ancianos, que hay que generar empleo, que hay que generar buenos servicios y que los trabajadores peleen no solo por lo suyo, que están en su derecho, sino también por lo de todos, que los trabajadores públicos trabajen para nosotros, no para el gobierno, y quieren hacerlo lo mejor posible. Digan lo que digan, y a veces desayunen, y es verdad que a veces desayunan, eso es verdad. Alguno va a escribir, el ciudadano que va y escribe a la Nueva España diciendo fui a que me atendieran y estaban desayunando. ¿Estará por aquí ese ciudadano recogiendo los recortes? No creo, la verdad. Bueno, el eslogan: se regalan plazas a residencias privadas, mientras las de Lea permanecen cerradas. La privatización y el robo y corrupción. La privatización y el robo y corrupción. La privatización. Ah, no, dicen que no. No, dicen que no. No, quietos, hay otra opinión. Cuidado, que no verás tú a Javier. No sé si os dije que Javier Fernández es pariente lejano de Manuel Llaneza. Cuidado, a ver si respetamos. Acordóse en el 89, fue cuando se enteró, pero es pariente lejano. Cuidado, que lo dicen mucho ahora los periódicos en Madrid, están asustados. En el 34 no privatizaron, creo. Venga, seguimos, eso, es un socialista de raza canina. Venga, seguimos, venga, el sorteo. Esto siempre toca. Ahí están los niños de San Ildefonso. Son de una contrata, no están, cuidado. Son de Eulen, los niños de San Ildefonso trabajan en Eulen. La enseñanza, ¿para qué queréis saber más? Si luego vais a tener dolores de cabeza. Como la ignorancia no lo hay, y saber qué lugar te toca en la vida. Y si naciste prove, ya en el reino de los cielos ya mirarán por ti, pero aquí no molestes. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos estudien donde estudien la gente, los hijos de esta gente. No puede ser, va contra el orden natural de las cosas. A ver, enseñanza. Esto voy a leerlo porque es muy importante, todo lo la enseñanza mucho más. La educación pública está hoy más en peligro que nunca. Tras varios años de recortes, el gobierno de Javier Fernández sigue sin remediar las grandes deficiencias. ¿Ves que me hacía falta haber estudiado más? Ya me lo dijo mi madre. Del sistema educativo asturiano.
Los centros de enseñanza están obsoletos y muchos de ellos no son aptos para recibir alumnado con discapacidades motoras. Siguen cerrándose centros, sobre todo en el entorno rural, mientras los centros privados gozan del privilegio de los conciertos. Se fomenta una educación bilingüe que segrega a los alumnos y alumnas con menos recursos y dificultades para los idiomas. El asturiano compite con otras materias por lo que no se le da importancia ante la imposición de una educación orientada hacia un mercado que obvia la riqueza cultural de nuestro país. El aumento de la precariedad laboral se traduce en un aumento de la tasa de interinidad. Se aumentan las horas lectivas, lo que empobrece la calidad educativa. El Principado ha cumplido a rajatabla las políticas del PP y ante un futuro pacto educativo nos imaginamos que seguirán recortando los recursos de la escuela pública con el objetivo de aplicar sus conceptos de rentabilidad económica por encima de un derecho fundamental como es la educación. Ahí va Javier, volvió a dar un bajón de tensión oyendo estas cosas. A ver, enseñanza pública precarizada y la privada subvencionada, niños sin transporte escolar. ¿Qué dice? Enseñanza pública y de calidad. Enseñanza pública y de calidad, 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 enseñanza pública y de calidad. Hay que tener en cuenta eso. No nos quieren con enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces damos problemas. Porque por pensar, y es por lo que lo hay jaleo, vosotros dejamos de tanto estudiar y a trabajar por 500 euros al mes, que los fíos de ellos ya están estudiando en Estados Unidos, para explotamos a nuestros fíos como ellos nos explotaron a nosotros. Ese y el orden natural. Eso antes decía la Iglesia, ahora dilo el PSOE. Antes los curas decían que no se puede ir contra la ley divina y que siempre hubo pobres y ricos. Ahora dilo Javier Fernández, pero bueno, yo pariente de Manuel Llaneza, no os lo dije, yo pariente de Manuel Llaneza. Enteróse tarde porque él no lee muchos periodos para no disgustarse. Y cuando estaba en Minas con el lodo en verde, como aquellos que conocíamos, entonces allí no comentaron nada. Así es la vida. El último, bueno, ojo, no anuncié que después va a actuar el compañero Nacho Vegas. Un aplauso para él por el apoyo que está dando no solamente a esto, sino a todo lo que son movilizaciones y protestas sociales y populares. Que hay que recordar que todo se consiguió, el pobrerío, lo poco que tenemos y ahora nos quieren quitar, se consiguió peleándolo, en la calle, de una manera o de otra. Somos, queramos o no, herederos de los que pusieron las cosas como les había que poner, de los que salieron a la calle muchas veces, en situaciones mucho más duras y más problemáticas que estas. Por eso no nos podemos rendir, por eso tenemos que tirar para adelante siempre, y estar en la calle siempre, no se puede dejar la calle sola. Hoy somos los que somos, pero algún día seremos muchos más, y hoy tenemos la fuerza de la razón, y el día de mañana tendremos la razón de la fuerza, de que somos los más y los mejores, que no se os olvide por si acaso. A ver, que seguimos, perdón que me vengo arriba. Como está la cosa caliente para acabar. Bomberos, que estamos todos más quemados con este gobierno y el de Madrid, estamos muy quemados. Cada día hacen falta más bomberos. Anden por ahí enseñando la tableta, anden por ahí haciendo todo eso. Están en su derecho, y están en su derecho y en el nuestro, de exigir unos servicios de bomberos como tienen que ser, con capacidad y con gente bastante. Y espera que me está cayendo el moco. Es que la próxima vez, estoy un marco inculpable, pero ya tengo una edad, ¿eh? Bueno, vamos a leer lo que nos comenten los compañeros de bomberos. Desde la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, vaya nombre, Participación Ciudadana, si aquí no te recibe Javier Fernández, ve a un trabajador y echa a correr, dice, son probes, algo habrán hecho. Bueno, decimos que desde la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana se sigue manteniendo la precariedad laboral. En bomberos coexisten dos categorías, la auxiliar de bombero y la de bombero conductor, que en el día a día desempeña las mismas funciones. No se cubren las vacantes existentes. ¡No matar
Eso, sí, hombre, sí, si no, oye, como antiguamente, ponémonos todos con calderos y que sea lo que Dios quiera. Las dotaciones por norma general se componen de 3 efectivos. Se cierran parques de bomberos, por lo que es necesaria una reestructuración del servicio sin que por el momento y después de más de un año de movilizaciones haya voluntad negociadora por parte de la consejería. Pero es que no entendéis que ellos están a otras cosas, están arreglando lo de la gestora, están con lo de los presupuestos, están con lo de la concertación, que están negros, comisiones y UGT y la patronal, porque no acaba de llegar la pasta y hay que vivir de algo. Ciudadanos, hagámosles cosas por su justo orden. Ya lo recibirán los bomberos dentro de 10 años o sobre todo cuando esté en la oposición. Cuando esté en la oposición el PSOE va, pasamos por la izquierda, no, por la ultraizquierda. Pero bueno, mientras tanto, vamos, mientras tanto y no dijimos que Javier ya era pariente de Manuel Llaneza. Alguien, acordáisme que yo nunca me acuerdo, que están en Madrid, que no saben, tuvieron que mirar en la Wikipedia quién era Manuel Llaneza y a partir de ahí no hay quien los aguante. No se cubren las vacantes. Según Guillermo, somos bastantes. Oye, que me pongan a él. 3 bomberos para una emergencia, como manda la gerencia. Auxiliares de bomberos y bomberos cobran distinto, pero hacen lo mismo. Privatización y el robo y corrupción. La privatización y el robo y corrupción. La privatización y el robo y corrupción. La privatización y... Espera. Antes de... Bueno, ya hay gente que se viene arriba celebrando y todo eso. Venga, Guillermo. Bueno, y Guillermo, será por perros. Venga, tira para arriba. Vamos entonces, si os parece. Va a actuar el compañero Nacho Vegas y después celebramos todos, porque yo creo que hay alguien que se haya quedado sin premio, sin recorte, decir la verdad. Y hay alguien que no sepa que Manuel Llaneza era pariente lejano, porque no quiero que nadie... Las cosas esenciales son esas. Siempre toca, y Javier Fernández ya era pariente lejano de Manuel Llaneza. Ahora cuando salimos de Asturias sacamos pecho y bueno, la gente tiranos flores por la calle y tal, porque Manuel Llaneza ya sabéis. Venga, entonces el compañero, a ver cómo podemos hacer el tema técnico. Un aplauso. Todavía hay trabajadores del arte y de la música al lado del pueblo. Que no se os suba a la cabeza donde salen los parientes municipales. Antifascista al alto la lleva. Cuando haya otra revuelta, no habrá nadie tan valiente que ponga su pecho al frente como Aida de la Fuente. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que murió gritando viva la revolución. Justo antes de matarla, el fascista la miraba, dio muerte a 2 socialistas y después le preguntaba. Justo antes de matarla, ¿cómo te llamas, muchacha? Ella dijo, puño en alto, comunista libertaria. Justo antes de matarla, ¿cómo te llamas, muchacha? Ella dijo, puño en alto, comunista libertaria. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que murió gritando viva la revolución. Aida que murió gritando viva la revolución. Vamos a hacer un cantar populista más y ya estamos con la sidera. Y demagogo. Y con
la ciudad más triste que en llamas. Una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. Vivo na ciudad más triste de este país. Y es tan triste esta ciudad que esté aquí. Cuando da alguien ríe, fai lo mal. Y ves mujeres llovo cuando hay luna llena, pero amanece y es muy rende pena. Y llegue así de triste la ciudad. Vi a gente triste en el autobús. Vi a xente triste na avenida Xul. Vi más xente triste en el Molinón. Vi a xente triste en el Aldacera. Vi a xente triste en el Alimerca. Y después también puseme triste yo. No quería hacerlo, pero tú insististe. Y vi tu cara triste cuando te corriste. Y que así de Murnia y esta ciudad. Y eso está per mal. Edificio siempre fai frío. Creo que mis vecinos son vampiros. Ellos creen que lo soy yo. Llamé a los míos únicos amigos. Güey, tengo mi lenta aquí mismo conmigo. Tenemos una única misión: matar vampiros. La tristeza se esparció entre de bailois. Yo me creía triste, pero hoy sé que estoy vivo y que concibo otro lugar. Uno trajo estaques feches de nozal, otro de duro felguera, una radial. Saldremos esta noche a estocinar y exigir que nos devuelvan la ciudad y reparar esta tristura dende güey. Vivo en la ciudad más triste que en llamas. Un triste urbanista pudo proyectar. Ay, que prende y fuego a esta ciudad. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 A seguir en la tarea, un 2017 de lucha en la calle, de no retroceder, de saber que tenemos la razón, que no nos convencen ni nos vencen, de decir que cada día tenemos que ser más, peleando por lo de todos. Cada vez que peleamos por los servicios públicos, por los derechos de los trabajadores de los servicios públicos, por la inversión en los servicios públicos, peleamos por lo que nos distingue de los animales, por vivir una vida digna, con derechos, para andar por la calle sin mendigar. No pedimos, exigimos. Venga, un brindis. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 Hay que mejorar, las listas de espera deben terminar. Nuestras
solución, lo de recortar, porque los derechos no han de liquidar. Sanidad, sanidad, qué calamidad, si no hacemos todos algo nos la robarán. ¡Hey! Sanidad, sanidad, qué calamidad, queremos que esto mejore, lo queremos ya. En nuestro hospital todo recaudar, no traigas el coche que te harán pagar, ni a caminar, siempre has de mirar, porque las baldosas se pueden soltar. Sanidad, sanidad, qué calamidad, si no hacemos todos algo nos la robarán. ¡Hey! Sanidad, sanidad, qué calamidad, queremos que esto mejore y lo queremos ya. Ay, vamos a ver, no está ensayado, tienes que comprender. A ver. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Desplantilles en precario con contrato temporal y vosotros tan contentos pensando en privatizar. Fum, fum, fum. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Estamos aquí vallando para lo que nos sintáis bien. No queremos más recortes, si acaso en el Muy bien. Perdón. Mira. Fum, fum, fum. Mira, ciudadano, mira. Fum, fum, fum. Mira lo que están haciendo en la Junta General. Presidente y consejeros, destrozando lo social. Fum, fum, fum. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Presidente y consejeros, fum, fum, fum. Fuerza en los trabajos, pero lo mismo mortal. Cuando llegue la página, cobres productividad. Fum, fum.